¿Y si las marcas que defines como lo más mexicano de tu infancia dejaron de ser mexicanas sin que nadie te avisara? ¿Y si el pan dulce que tu abuela compraba cada tarde, las papas que comías en el recreo, el refresco que tomabas en las fiestas, todo eso dejó de pertenecer a México hace décadas y nadie te lo dijo? ¿Y si la identidad que sientes cuando consumes esas marcas es real, pero la propiedad ya no lo es? La historia de cómo México perdió sus marcas más queridas sin que nadie lo notara va a cambiar la forma en que ves el súper para siempre. Pero al final de este video hay una marca que ninguna corporación extranjera ha podido comprar. Y esa historia vale más que todas las demás. Bienvenido a Así Nació. Dale subscribe porque esto te va a sorprender. Marca 1. Bimbo. Bimbo es tan mexicana que su nombre viene del náhuatl. Su oso blanco es tan reconocible en México como el águila del escudo nacional. Sus camiones repartidores llegaban a cada colonia, a cada tiendita, a cada rancho del país desde que Lorenzo Servitje la fundó en la Ciudad de México en 1945 con una pequeña panadería en la colonia Santa María Insurgentes. Lorenzo Servitje era hijo de inmigrantes catalanes que llegaron a México huyendo de la Guerra Civil Española. Construyó Bimbo desde cero con una filosofía empresarial profundamente mexicana. La idea de que el negocio tenía responsabilidad social con sus trabajadores y con el país que le había dado refugio a su familia. Durante décadas, Bimbo fue el orgullo industrial de México, la empresa que demostró que una marca mexicana podía competir y ganar contra cualquier corporación extranjera. Y luego Bimbo compró a todas las corporaciones extranjeras. Aquí está el giro que nadie te cuenta. Bimbo no fue comprada por extranjeros. Bimbo compró a los extranjeros. Hoy, Grupo Bimbo es la panificadora más grande del mundo, con operaciones en 33 países y más de 100 marcas globales. Compró a Sara Lee en Estados Unidos, compró a Marinela, compró a Barcel, compró a Thomas en Estados Unidos, a Oroweat, a Entenmann's. Bimbo sigue siendo mexicana. El corporativo central sigue en la Ciudad de México. La familia Servitje sigue siendo accionista mayoritaria. Lo que cambió es que Bimbo ya no es solo mexicana, es global. Y en ese proceso de volverse global, la panadería de la colonia Santa María Insurgentes, que olía a pan dulce, en 1945 se convirtió en una máquina corporativa de 33 países que produce el mismo pan en fábrica en todos lados. Lorenzo Servitje murió en 2023 a los 98 años. Hasta el último día fue accionista de la empresa que fundó. Eso no le pasa a casi ningún fundador de ninguna empresa mexicana grande. Bimbo es mexicana, pero el pan que produces cuando eres la panificadora más grande del mundo ya no sabe igual que el que hacía la panadería de la colonia Santa María Insurgentes en 1945. Y esa diferencia es la pérdida real. Marca 2. Sabritas. Las sabritas que los mexicanos comían en los años 60 y 70 eran papas fritas hechas en una pequeña fábrica en la Ciudad de México que Pedro Marcos Noriega fundó en 1943 vendiendo botanas desde una camioneta. El nombre venía de Sabrosas. Las papas sabrosas que el señor Marcos vendía de puerta en los barrios de la capital. Durante 20 años, Sabritas fue una empresa 100% mexicana que crecía lentamente pero consistentemente en el mercado nacional. En 1966, PepsiCo compró Sabritas, completa y definitivamente. No una participación minoritaria, no una alianza estratégica, una compra total. Desde 1966, Sabritas pertenece a PepsiCo, la corporación americana con sede en Purchase, Nueva York. Pedro Marcos Noriega vendió la empresa que había construido en 23 años de trabajo a una corporación americana por una cantidad que nunca fue revelada públicamente.
Tenía 52 años cuando vendió. Murió en 1987. Sus descendientes no tienen ninguna participación en la empresa que lleva el nombre que él inventó. Las papas que los mexicanos comen desde los años 70, creyendo que apoyan a una empresa mexicana, apoyan en realidad a PepsiCo, la segunda corporación de alimentos y bebidas más grande del mundo, con sede en Nueva York. La receta cambió, los ingredientes cambiaron. La fábrica creció hasta ser una de las plantas de botanas más grandes de América Latina. Pero la propiedad de Sabritas lleva 60 años siendo americana. El nombre es mexicano. La empresa no. Marca 3. Gamesa. Gamesa era la galleta de México. Las Marías, las Emperador, las Arcoíris, las Flamings, generaciones de mexicanos crecieron con las galletas de la caja azul que se vendían en cada tiendita del país desde que Molinos Gamesa fue fundada en Monterrey en 1921 por la familia González Caballero. Durante décadas, Gamesa fue símbolo de la industria regiomontana. La demostración de que el norte de México podía construir empresas de clase mundial con capital y talento propios. En 1990, PepsiCo compró el 49% de Gamesa. En 1999, PepsiCo compró el resto. Hoy Gamesa pertenece completamente a PepsiCo. La misma corporación americana que compró Sabritas compró también Gamesa. Y con ella compró las Marías, las Emperador, las Arcoíris y todas las galletas que los mexicanos asocian con su infancia. La familia González Caballero vendió la empresa que habían construido en 3 generaciones. Los nietos del fundador ya no tienen ninguna participación en Gamesa. Las galletas se siguen produciendo en México. Las recetas son básicamente las mismas. Pero las ganancias viajan a Purchase, Nueva York, donde está el corporativo de PepsiCo. PepsiCo es dueña de Sabritas y de Gamesa. 2 de las marcas más mexicanas del imaginario popular pertenecen a la misma corporación americana, y la mayoría de los mexicanos que las compran en el súper no lo saben. Marca 4. Marinela. Marinela era la repostería de la infancia mexicana. Los pingüinos, los gansitos, las barritas, los submarinos. El oso marinero de la caja azul era tan familiar para los niños mexicanos de los años 60 y 70 como los personajes de cualquier caricatura. Marinela fue fundada en 1957 como subsidiaria de Bimbo, creada específicamente para el mercado de pasteles y repostería empaquetada. Siempre fue parte del grupo Bimbo de la familia Cerviche. Y Bimbo, como ya sabemos, es mexicana. Entonces Marinela es mexicana, completamente. Sin asterisco. El gansito que compraste ayer apoya a una empresa cuyo corporativo central está en la Ciudad de México, cuya familia fundadora sigue siendo accionista mayoritaria y cuyas ganancias se quedan en México. Marinela es la sorpresa positiva de esta lista. La marca que se siente mexicana y resulta que efectivamente lo es. Pero hay un matiz importante. Bimbo opera en 33 países. Sus accionistas incluyen fondos de inversión internacionales, además de la familia Cerviche. Las decisiones corporativas de Bimbo, incluyendo las que afectan a Marinela, se toman con una lógica global que no siempre tiene en cuenta lo que un mexicano en Tepito necesita en su tiendita. Marinela es mexicana en propiedad, pero es global en mentalidad, y esa diferencia también importa. Marca 5. Barcel Barcel, las papas, los chicharrones, las palomitas, los cacahuates japoneses, fue fundada en 1978 como la división de botanas de Grupo Bimbo, completamente mexicana desde su origen hasta hoy. Pero aquí está el dato que muy pocos mexicanos conocen: los cacahuates japoneses. Esos cacahuates cubiertos de una pasta crujiente de harina de trigo con salsa de soya, que son el snack más vendido de Barcel, no son japoneses ni mexicanos en su origen.
los inventó un inmigrante japonés llamado Yoshigei Nakatani, que llegó a México en los años 40 y desarrolló la receta en su cocina en la Ciudad de México. Nakatani los vendía en bolsitas de papel desde un puesto en el mercado. Los llamaba cacahuates japoneses, no porque vinieran de Japón, sino porque él era japonés y esa era su receta. Barcel, una empresa mexicana, compró la receta y la convirtió en el snack más icónico de su catálogo. El inventor japonés murió sin haber recibido más que el precio de venta de su receta. Barcel es mexicana. Los cacahuates japoneses son mexicanos en producción, pero su origen es la cocina de un inmigrante japonés en la Ciudad de México que nunca aparece en ninguna publicidad de Barcel. La historia más mexicana de este video es la de un japonés que inventó algo en México y México lo hizo suyo completamente. Eso también es lo que México hace con todo lo que llega. Lo adopta, lo transforma y lo convierte en propio. Marca 6. Del Monte, México. Del Monte, los duraznos en almíbar, los ejotes en lata, el puré de tomate, las verduras mixtas, es una marca que los mexicanos asocian con la cocina de sus madres y abuelas. La lata amarilla con el logo rojo era parte de cualquier alacena mexicana de los años 60 en adelante. Del Monte fue fundada en California, Estados Unidos, en 1886. Nunca fue mexicana. Del Monte llegó a México a mediados del siglo XX como parte de la expansión latinoamericana de la Corporación Americana. Construyó plantas de procesamiento en México, empleó a trabajadores mexicanos, cultivó frutas y verduras en suelo mexicano, pero la propiedad siempre fue americana. En 2014, Del Monte Foods vendió su división internacional, incluyendo las operaciones en México y América Latina, a una empresa diferente. Del Monte México opera hoy bajo una licencia de marca que pertenece a Del Monte Pacific Limited, una corporación con sede en Singapur y Filipinas. La lata amarilla que tu abuela usaba para hacer el pastel de duraznos no ha pertenecido a ninguna empresa americana desde 2014. Ahora pertenece a una corporación de Asia-Pacífico. El durazno viene de México. La lata viene de México. Las trabajadoras que procesan la fruta son mexicanas, pero las ganancias viajan a Manila. Marca 7. Jumex. Los jugos y néctares en la cajita de cartón que eran el lunch de cada niño mexicano. Fue fundada en 1961 por Enrique Tenorio en el Estado de México. Completamente mexicana. Construida desde cero por una familia mexicana que convirtió una pequeña empresa de jugos en la marca de néctares más reconocida del país. Durante décadas, Jumex fue el ejemplo de empresa familiar mexicana exitosa que resistía la presión de ser vendida a corporaciones extranjeras. En 2012, Jumex vendió el 20% de la empresa a Coca-Cola. No es una venta total. La familia Tenorio sigue siendo accionista mayoritaria. Jumex sigue siendo operada por mexicanos. El corporativo sigue en el Estado de México. Pero Coca-Cola tiene el 20% de Jumex. Y Coca-Cola no es inversionista pasivo. Cuando Coca-Cola entra a una empresa, entra con su red de distribución global, sus sistemas de producción estandarizados y su filosofía de maximización de ganancias que no siempre es compatible con la filosofía de una empresa familiar mexicana. Jumex sigue siendo mayoritariamente mexicana, pero ya no es independiente. Y la diferencia entre una empresa mexicana independiente y una empresa mexicana con Coca-Cola como socio minoritario es la diferencia entre hacer lo que quieres y hacer lo que tu socio permite. Marca 8. Gruma / Maseca. La harina de maíz nixtamalizado que está en la cocina de prácticamente cada familia mexicana. Fue fundada en Monterrey en 1949 por Roberto González Barrera, un empresario regiomontano que vio en la industrialización del nixtamal la oportunidad de llevar la tortilla de maíz a cualquier cocina del mundo.
González Barrera construyó Grupo Maseca, después renombrado Gruma, en 5 décadas de trabajo. Lo llevó a cotizar en bolsa, lo expandió a 112 países, convirtió la harina de maíz mexicana en un producto global. Gruma sigue siendo una empresa mexicana cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores. El corporativo central está en San Pedro Garza García, Nuevo León, pero Gruma cotiza en bolsa. Y cuando una empresa cotiza en bolsa, sus accionistas son globales. Fondos de inversión americanos, europeos y asiáticos son accionistas de Gruma. La harina con la que tu familia hace tortillas todos los días contribuye a las ganancias de fondos de inversión en Nueva York, Londres y Tokio, además de a los accionistas mexicanos. Gruma es mexicana en origen, en operación y en sede, pero es global en propiedad accionaria. Y esa distinción importa cuando se habla de a dónde van las ganancias de la tortilla mexicana. Roberto González Barrera murió en 2012. Sus descendientes mantienen el control de la empresa. Eso es lo más cercano a una empresa mexicana real que existe en esta lista de... Marca 9. Corona Corona. La cerveza mexicana más famosa del mundo, la que aparece en las playas de cualquier película americana con una rodaja de limón en la boca de la botella, fue fundada en 1925 por Cervecería Modelo en la Ciudad de México. Durante décadas, Corona fue el orgullo cervecero de México. La marca mexicana que conquistó el mercado americano y se convirtió en la cerveza importada más vendida de Estados Unidos durante años consecutivos. En 2013, AB InBev, la corporación belga-brasileña dueña de Budweiser, Stella Artois y decenas de otras marcas, compró Grupo Modelo completo por $20.100 millones. Desde 2013, Corona pertenece a AB InBev. El corporativo está en Lovaina, Bélgica. La cerveza se sigue produciendo en México. Los trabajadores son mexicanos. La cebada viene parcialmente de México. Pero las decisiones sobre Corona, su precio, su distribución, su publicidad global, se toman en Bélgica. La rodaja de limón en la boca de la botella que el mundo asocia con México. La playa y la relajación es la imagen más reconocible de una marca que lleva más de 10 años siendo belga. El México que Corona vende al mundo ya no le pertenece a México. Marca 10, la que nunca nadie ha podido comprar. Después de 9 marcas vendidas, compradas o con socios extranjeros, hay una que ninguna corporación del mundo ha podido adquirir, no porque no hayan intentado. La tortilla de maíz nixtamalizado hecha a mano. No la maseca. No la tortilla de tortillería industrial. La tortilla de maíz criollo nixtamalizado, tostada a mano en comal de barro sobre fogón de leña por manos que aprendieron de otras manos que aprendieron de otras manos durante 3.000 años. Ninguna corporación puede comprar eso porque no está en venta. No tiene dueño registrado. No cotiza en bolsa, no tiene accionistas internacionales. Existe en las manos de las mujeres que todavía se levantan a las 4 de la mañana en los pueblos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y cientos de comunidades mexicanas a preparar la masa de maíz que sus madres les enseñaron exactamente como sus madres les enseñaron a ellas. AB InBev compró Corona por $20.000 millones. PepsiCo compró Sabritas y Gamesa. Ninguna de esas corporaciones puede comprar el conocimiento de cómo hacer una tortilla perfecta en comal de barro. Ese conocimiento es la marca mexicana más valiosa que existe, y es la única que ningún extranjero ha podido adquirir porque vive en las manos, no en un registro de propiedad intelectual. Mientras Corona se vende en Bélgica y Sabritas envía sus ganancias a Nueva York, la tortilla de maíz hecha a mano sigue siendo completamente, irreversiblemente, invendiblemente mexicana. 10 marcas, 9 historias de cómo México fue perdiendo lo que creía suyo, y una historia de lo que nunca podrá perderse. Bimbo, mexicana pero global. Sabritas, americana desde 1966. Gamesa,
Americana desde 1999. Marinela, mexicana y parte del grupo más grande de panificación del mundo. Barcel, mexicana con una receta de un japonés que nadie recuerda. Del Monte, asiática desde 2014. Jumex, mayoritariamente mexicana pero con Coca-Cola adentro. Gruma, mexicana en operación pero con accionistas globales. Corona, belga desde 2013. Y la tortilla de maíz hecha a mano, mexicana para siempre sin importar lo que pase. ¿Eso nos debe dar tristeza o coraje? Ninguno de los dos. Nos debe dar claridad. La identidad mexicana no vive en las marcas registradas ni en los corporativos. Vive en las técnicas, en los ingredientes, en las recetas y en las manos que las transmiten de generación en generación sin necesidad de un certificado de propiedad. AB InBev puede ser dueña de Corona, pero no puede ser dueña del conocimiento de cómo hacer pulque. PepsiCo puede ser dueña de Sabritas, pero no puede ser dueña del conocimiento de cómo hacer chapulines tostados en comal con limón y chile. Lo que México tiene de verdad nunca ha estado en venta porque nunca ha necesitado serlo. ¿Cuál de estas marcas te sorprendió más? ¿Sabías lo de Corona y AB InBev? ¿O lo de Sabritas y PepsiCo desde 1966? Escríbelo en los comentarios. Dale like si este video te hizo ver diferente el súper. Suscríbete a Así Nació, porque la próxima semana descubrimos más sobre la identidad mexicana que nadie te había contado. Nos vemos en el siguiente.